Bueno, y en nuestra hora del tinto hoy le damos la bienvenida a César Márquez Martínez. Él es el coordinador de la fonoteca de la Radio Nacional de Colombia. Bienvenido a la revista. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, César, qué bueno tenerte aquí en la revista, ya que este año se cumplen 75 años de la radio pública en nuestro país, pues todo un acontecimiento que por supuesto no solo celebramos en el mes de febrero, sino durante todo el año. Tú, que llevas 22 años de vida profesional como locutor, como periodista, como docente, como programador, en todas las facetas de la radio, hablemos de esa historia, de esos 75 años de la radio, que es tan importante medio de comunicación para nuestro país. Claro que sí. Pues la Radio Nacional de Colombia nace en 1940 y durante este tiempo, estos 75 años, ha pasado la historia del país a través de sus micrófonos. Al principio, digamos, por esta época, 1940, se utilizaba muy como instrumento del Estado, del gobierno, para contarle a los oyentes qué se estaba haciendo, cuáles eran los programas del Estado, cómo era esa comunicación. Quiero que se imaginen un poquito cómo era la época en ese entonces. Pues obviamente para los televidentes es muy difícil pensar en un mundo sin internet, sin televisión, ese tipo de cosas, y la radio era lo más cercano. Hoy los ve unos en los restaurantes, todo el mundo hablando. Ese era un mundo muy distinto, donde la radio, digamos, nos reuníamos nosotros al final de la comida, nos sentábamos alrededor del radio y empezábamos como a mirar qué era lo que estaba pasando, no solamente en información, sino también en los radioteatros, era entretenimiento, era toda una propuesta, ¿no? Entonces la radio ha servido a través de este tiempo para llevar también propuestas, por ejemplo, de educación, de formación, porque pues en un mundo muy lejano a este, donde no había internet, por ejemplo, era muy difícil llegar a conocer, por ejemplo, óperas o lo que se hacía en el mismo país. Era un país con una parte geográfica bastante complicada, entonces era el canal perfecto para llegar a sitios muy lejanos. Incluso para mandarse mensajes de ciudad a ciudad, porque no había otro sistema de comunicación, entonces se enviaban mensajes hablados a familias, ¿no? Claro que sí, o sea, la radio indudable, o sea, de forma casi que certera, la radio es uno de los medios más importantes, no solo en ese momento, sino actualmente. La Radio Nacional de Colombia y sus 51 emisoras que tiene a lo largo de todo el país, hay sitios a los que llega en este momento en los que ninguna otra emisora llega. Entonces hoy sigue siendo inclusive muy vigente, ¿no? Este cubrimiento que tiene. Sigue siendo también todavía esa herramienta como para unir a las personas que incluso en el siglo XXI todavía no cuentan con la fortuna de tener un teléfono inteligente o hasta un televisor. Exactamente. Y la radio, digamos, que suple todas esas necesidades. Es decir, que el primer objetivo de la Radio Nacional de Colombia o de la Radio Pública Nacional fue informar, pero por parte del gobierno. Sí, esa es una iniciativa importante que tuvo el gobierno de ese entonces del presidente Eduardo Santos. Eso venía desde antes, digamos. Institucional, por así decirlo. Sí, exactamente. Digamos que la primera vez que aparece en realidad es el 5 de septiembre de 1929, la HJN, que por esa época Colombia estaba en guerra con el Perú y era una de las herramientas que utilizó en ese momento el Estado para poderse comunicar con la gente en las fronteras y poderle contar qué era lo que estaba pasando. Esta es una radio que tuvo una vida como un poco corta, ¿no? Digamos, los historiadores incluso hablan de problemas a nivel burocrático y que eso, digamos, que fue lo que hizo que se fuera a menos, pero es precisamente este gobierno de Eduardo Santos el que vuelve y la resucita como tal y la funda como Radiodifusora Nacional de Colombia en ese momento. Entonces sus propósitos son muy claros, están en el discurso, que me imagino podrán poner algunos apartes, y es que él habla exactamente de cómo es un medio. Yo creo que lo pensaba incluso de una forma muy ideal, ¿no? Es completamente objetivo, al servicio de la cultura, de la educación. Entonces era como el propósito básico y que, salvo, digamos, la evolución normal que ha tenido el medio de comunicación, hemos tratado de mantenerlo, ¿no? Esos propósitos. ¿Y la radio pública cómo es la situación actual? Ahora, digamos que se ha tenido un giro muy importante. El mismo presidente Santos, en el cumpleaños número 75 de la radio, pues inauguró, por ejemplo, Radiónica, que es una propuesta juvenil bastante importante, y todo este sistema de medios en el que la radio, por supuesto, es protagonista. Contemos un poquito de toda esta variación, y no solo Radiónica que aparece, sino que como que se reinventa. Exactamente. Digamos que la Radio Nacional de Colombia, o la radiodifusora en aquel entonces, que era el nombre original, estuvo durante muchos años, y en el año 1995 Silvia Mota, que fue una de las, creo que era la vicepresidenta de radio en ese entonces, tuvo la idea de crear una especie de radiodifusora, pero para los jóvenes en particular. Entonces estamos hablando de 1995.
Luego, en el 2005, digamos, cuando la empresa se reestructura y todo esto, nace Radiónica como tal. Hoy Radiónica está cumpliendo 10 años. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, es una especie como de evolución, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos tratado de irnos adaptando a los momentos, a los tiempos, y entonces, claro, hubo un momento en el que éramos muy antiguos, cuando había limitaciones, donde no había competencia tampoco, es decir, la televisión no existía, como les contaba, este tipo de cosas, pero a medida, digamos, que viene la televisión, entonces uno tiene que irse adaptando. Entonces la radio, que en ese momento tenía el gran cubrimiento, fue utilizada, por ejemplo, para los programas de bachillerato por radio. Entonces era un medio, digamos, por excelencia, educativo, porque era económico, porque tenía un cubrimiento bastante amplio. Y también se empezó digamos, a dar como una especie a nivel de programación de enfoque hacia la cultura, hacia la música, hacia las expresiones de las regiones, y ese fue como más o menos en la segunda mitad del siglo XX, ese fue como el propósito. Cuando llega, por ejemplo, la frecuencia joven, que era como lo llamaban en ese entonces, a 99.1, es decir, la que hoy en día es Radiónica, entonces se ve como, se está buscando como otros objetivos, es decir, se está buscando a la gente ya no mayor, sino se está buscando a la gente joven. Y cuando llega Radiónica, hay una transformación muy interesante, y es que Radiónica hoy en día es una emisora que no solamente es radio, sino que logra articular varios medios, es decir, ellos están en internet, tienen aplicaciones, usan las comunidades, utilizan la página web, pueden hacer descargas, y de esto es muy curioso porque es como la vida misma, ¿no? Es cuando el papá tiene un hijo, entonces como que al principio le enseña muchas cosas, pero después el hijo va creciendo y empieza el hijo a enseñarle al papá. Entonces ahí hay un diálogo súper interesante entre las dos, porque es como Radiónica ahora está trayendo todas esas cosas nuevas, de nuevas formas de contar, de nuevas formas de dialogar, y es la Radio Nacional de Colombia la que hoy en día está entonces entrando al mundo del internet, utilizando las comunidades, las aplicaciones web, ese tipo de cosas. Entonces ustedes ya la encuentran en los dispositivos móviles, con aplicaciones y todo ese tipo de cosas. Muchísimas gracias, César Márquez Martínez, por estar con nosotros aquí en la revista. Por favor, antes de despedirnos, una página web de la Radio Pública Nacional, donde los televidentes puedan ver exactamente qué actividades y eventos se van a llevar a cabo durante todo este año que se celebran los 75 años de la Radio Pública Nacional de Colombia. Vale. La empresa tiene bastantes páginas web. O sea, voy a empezar como la principal, digamos, como donde está todo el sistema. Sí, Entonces está la de Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos, ¿cierto? Sí. Para las cosas de la fonoteca en particular es www.senalmemoria, porque nosotros no tenemos la ñ, senalmemoria.gov.co. La de Radiónica, entonces señalradiónica.gov.co. Y la de Señal Radio Colombia, que el presidente sugirió el cambio nuevamente a a la Radio Nacional de Colombia, pero por ahora la pueden seguir ubicando en www.señalradiocolombia.gov.co. Bueno, César, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños a nuestra radio.